Muy bien, sin más, bienvenido Pastor Luis nuevamente y entréganos la palabra y el mensaje y la ponencia. Adelante. Muchas gracias. Pues continuamos hoy entonces con lo que es la clase que hemos estado comenzando ayer. Quiero simplemente poner el enfoque del día de hoy. El enfoque del día de hoy viene siendo algo más contemporáneo. Ayer estuvimos viendo bastante acerca de lo que sería la historia de cómo surge la unión hipostática como un concepto, una doctrina fundamental. Entonces, esto es importante porque eh, debemos saber cómo es que esto se vuelve parte esencial de la fe cristiana como una categoría teológica. Vimos que hubieron desafíos, hubieron um, ciertos desafíos doctrinales a través de los siglos, con ciertas herejías que surgieron y que al surgir empezaron a haber estos debates de qué era realmente lo que debíamos nosotros creer, cuál es la fe cristiana que debemos sostener. Entonces, eh, vamos a ir un poco a un repaso. Estuvimos viendo que hay cuatro verdades fundamentales que todos los cristianos debemos sostener en todas las iglesias, en todas las épocas, y es que Jesús es verdadero Dios, que Jesús es verdadero hombre, que Jesús es verdaderamente uno solo, una sola persona, no dos personas, y que Jesús posee verdadera humanidad y verdadera divinidad simultáneamente, dos naturalezas. Cómo estas verdades se juntan en una exposición doctrinal o teológica. Ese es el debate en el que la respuesta termina siendo la unión hipostática, la unión personal. Vimos que el proceso orgánico en el que se fue desarrollando y clarificando y estableciendo esta verdad cristológica fue a través de ciertos pastores, ciertos obispos, que empezaron a enseñar cristología errónea y una respuesta oficial de la iglesia. Dijimos que Arrio estuvo enseñando que solo Dios el Padre era Dios verdadero, eterno, eh, y que el Hijo hubo un tiempo que no fue, que el Hijo comenzó a existir en algún momento y por lo tanto el Hijo no era eterno, el Hijo no era Dios, sino que era lo más elevado de las criaturas. ¿A qué le recuerda esto en nuestros días? Bueno, hay varias sectas que hablarían de Jesús de esta manera, ¿verdad? Los testigos de Jehová, por ejemplo, son básicamente arrianos. Y ¿Y qué pasa? Que se sostiene, se mantiene el vocabulario bíblico y por lo tanto pueden decir, sí, yo creo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiesa que Jesús es el Salvador, confiesa que Jesús murió por nosotros, confiesa que Jesús regresará, confiesa que Jesús es el Rey y sin embargo no es Dios. Eso es un gran problema. Y vimos que tuvo que haber una respuesta fuerte, seria, contundente, oficial, para que este debate no se sostuviera en, en las iglesias. Y de ahí surge el concilio de Nicea, ¿verdad? Como una respuesta firme, trinitaria, de quién es Dios y quién es Cristo. En contra del arrianismo nestorio, ¿verdad? Sostiene que sí, Jesús es Dios y Jesús es hombre,
y termina habiendo una división en Cristo en el que Él es ahora dos personas, dos naturalezas, dos personas. Nestorianismo, si lo recuerdan, es la división, el error está en la división de la persona de Cristo en dos. Y Eutiquio viene para contrarrestar el nestorianismo y dice, no, Cristo es uno, y es tanto uno que no es una persona y dos naturalezas, es una persona con una nueva naturaleza. Y se va al otro extremo y niega estas dos naturalezas en Cristo para hacerla una nueva naturaleza, que es lo que se llama monofisismo. Monofisismo. De esta manera, en el concilio de Nicea, en el concilio de Éfeso y en el concilio de Calcedonia, termina desarrollándose profundamente la cristología más desarrollada, más profunda, más oficial, más cuidadosa que nosotros podamos tener y que la podemos resumir en pocas palabras en la confesión de que Jesucristo es una persona con dos naturalezas y que esas dos naturalezas están unidas hipostáticamente, están unidas a través de la persona. Entonces, vimos el texto de Calcedonia y aprendimos que en Calcedonia se enfatiza que Jesús es una sola persona, que tiene dos naturalezas, y lo más importante que provee Calcedonia es la relación, cómo se relacionan las naturalezas, cómo se han unido en el único Hijo. Bueno, no directamente, sino a través de la persona del Hijo. Es una unión hipostática. Entonces, cuando la persona del Hijo asume una naturaleza humana, no cambia ninguna propiedad de su divinidad ni de su humanidad. Esto es uno de los temas que tocamos ayer, que por supuesto salió varias preguntas porque va en contra de la idea popular, pero muy moderna, del kenoticismo, de que de alguna manera cuando Dios el Hijo se hizo hombre, sus propiedades divinas fueron alteradas de alguna forma. Esto es falso, esto es negado desde los primeros siglos del cristianismo. Eh, Jesús no es un semidios como los dioses griegos, ¿no? Él es Dios inmutable y él no es un Superman, un hombre Dios divinizado, sino que con las limitaciones. Creo que es el internet, pastor. Me dicen si me congelo algo, me están diciendo por acá que mi Sí, internet estaba un poco mal, ¿no? sí, sí, se congeló por un momento, pastor. Vamos Otra vez se congeló y otra vez volvió. a solucionarlo, a ver. ¿Sigue pasando? En ese momento no. Ok, bueno, entonces voy a tratar de seguir. Me avisa si sigue pasando para quizás poner el internet del teléfono o algo, no sé. A veces pasa aquí en la iglesia que el internet se pone muy mal. Muy bien. Am, Pueden ver acá, ¿no? Correcto, se ve, pastor. Ok. Entonces, cuando la persona del Hijo asume la naturaleza humana, entonces no cambia ni su divinidad ni la humanidad, sino que la mantiene las propiedades de cada naturaleza iguales. Eh, y vimos que al explorar cada una de estas naturalezas, vimos que la naturaleza divina es la naturaleza del Padre y del Espíritu. No hay tres naturalezas divinas, hay una sola naturaleza divina. Y esto nos ayuda a conocer más a Dios, ¿verdad? Dios es uno solo. Él es una divinidad, es un ser. No hay tres dioses, hay un solo Dios.
pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu, son tres personas en el ser único de Dios. Dios es uno en cuanto a su ser, tres en cuanto a sus personas. Y sin embargo, en analizar la naturaleza humana de Cristo, descubrimos también, finalmente, el punto 6, que es la humanidad nuestra, ¿verdad? No es como si de repente Dios creara un nuevo Adán y Eva en Marte o en Júpiter. Uno dice, bueno, esa es una creación de una humanidad, sí es humano, pero es completamente distinta a nuestra humanidad, no estamos conectados. No, 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 es nuestra humanidad la que Jesús asume. Él se vuelve un hijo de esta humanidad, toma nuestra humanidad, pero sin pecado. Continuamos entonces en lo que va a ser la clase de hoy, la unión hipostática para hoy. Vamos a estar meditando en algunas cosas prácticas, en algunas cosas conceptuales, en alguna terminología, en algunos versículos, y así poder concretar estas ideas. No voy a hablar de tantas cosas nuevas hoy, sino más bien tratar de solidificar los conceptos en nuestra mente de tal manera que lo puedan retener para el futuro. Ya hice el repaso. Bueno, primera pregunta que vamos a hacer tres preguntas. Primera pregunta, ¿cómo definimos la unión hipostática? Vamos a hablar un poquito de palabras aquí. Primero, en griego, la palabra hipóstasis, significa subsistencia. Esta era una palabra que se comenzó a usar entre los teólogos de los primeros siglos para tratar de describir a la Trinidad. Es primariamente una palabra trinitaria en vez de cristológica. Recordemos que en los primeros siglos el gran debate no era cristología, sino teología propia o la Trinidad. Y es muy difícil cuando no tienes términos describir qué es la Trinidad. Porque recuerden que la palabra Trinidad no está en la Biblia y la frase tres personas en un solo Dios no está en la Biblia. Entonces empieza a ser una lucha para encontrar palabras precisas, técnicas, muy matizadas, para que no se preste a errores. Y esto es importante. Creo que volvió a estar mi internet un poco mal, ¿no? No, Ok, está bueno, normal. ok, Sí, está normal. bueno. Um, porque ustedes se podrán preguntar, y esto es una queja que es muy común, y le van a decir a algunas personas que no creen en la Trinidad, bueno, pero es que eso no está en la Biblia, eso fue inventado por ustedes. Eso, ¿dónde está eso en la Biblia? Esas palabras, ¿para qué se ponen a hablar de eso si eso no está ahí? Y es muy importante que ustedes entiendan por qué es necesario este vocabulario. Es necesario por el surgimiento de las herejías modernas, las herejías de ese momento, que estaban buscando usar el lenguaje de la Biblia para enseñar sus herejías. Entonces, podían citar Juan 3:16 y decir, yo creo eso, pero terminar enseñando arrianismo. Y decir, bueno, el Hijo es inferior a Dios, pero yo creo que Él es el Salvador. Y decir, no, yo creo esto, creemos lo mismo. O la confesión de Pedro, ¿verdad? Que vimos la clase pasada, ayer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, yo creo eso, por lo tanto, no me puedes condenar, no me puedes decir que soy hereje porque creemos lo mismo.
Entonces empieza a haber una necesidad real, genuina, de palabras técnicas matizadas que no puedan ser usadas de una manera más general para darle espacio a malentendidos. Y estas palabras filosóficas, ontológicas, subsistencia, esencia, eh, hipóstasis, como vamos a ver ahorita en el siguiente slide, usía o la esencia, son importantes porque quieren ser cuidadosos en decir, no, nosotros no estamos enseñando que hay tres dioses y no estamos enseñando una contradicción. Dios no es tres y uno de la misma manera. Entonces, por eso usan la palabra hipóstasis los teólogos griegos. Mucha de la primera teología que se hizo en el primer siglo fue en griego. La verdad, el latín empezó a usarse más en teología acercándonos al año 250 con el gran teólogo en latín que es Tertuliano, que empieza realmente a producir mucha más teología en latín y que es del que se populariza la palabra trinitas, Trinidad, de Tertuliano. Entonces, hipóstasis se refería a la subsistencia, a la existencia, a un modo de existencia de una esencia. Entonces estamos diferenciando algo que es lo mismo, básicamente. Quería mantenerlo muy junto. La palabra prosopón es rostro, máscara. También se podía traducir como persona. Pero nosotros usamos la palabra latina, persona. Esta palabra persona es una palabra latina, ¿saben? O sea, aquí yo no lo puse en español, esto es latín. Persona. La persona es una traducción de prosopón, de un individuo, no un individuo concreto en la Trinidad. ¿Por qué elegir prosopón y no hipóstasis, por ejemplo? Porque Tertuliano podía haber dicho, Dios es una esencia, tres subsistencias, que sería un poco más parecido a hipóstasis, ¿no? Y está bien, pero puede darse a malentendidos. Podía darse a malentendidos, podía mostrarse como si hubieran divisiones concretas en Dios, cuando no las hay. Entonces, lo que él eligió mejor fue prosopón, que también se usaba en griego, pero que hablaba más del aspecto de individuación, el principio de individuación en Dios, que Dios es Padre, que tiene un Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Entonces, la, la frase de Tertuliano aquí abajo, al final en la pantalla, dice, tres personas, una substancia. Persona es plural en latín para personas. Entonces, proseguimos. Perdón. Ok, vamos a la siguiente, que es sustancia. Ousia es ser o esencia. Y en latín era sustancia. Otra vez, nosotros mantuvimos mucho más los términos latinos para hacer estas categorías teológicas en Dios. Eh, Ahora, ¿por qué estoy hablando de esencia, sustancia? Porque ese fue el vocabulario que se concretó como un vocabulario técnico en los primeros siglos, otra vez porque estábamos hablando de la Trinidad. Y no había necesidad de diferenciar entre varias sustancias, porque Dios tiene solamente una esencia, un ser.
una sustancia. Él es un solo ser. Y ese ser subsiste en tres personas. ¿Ok? Pero después viene la palabra naturaleza. Ven en el medio de la pantalla. Naturaleza ya es una palabra que se empieza a usar para cristología. Porque ahí sí, aunque podríamos decir, sí, tiene una esencia, pero puede decir ser, entonces, como Jesús tiene dos seres o dos esencias, todo esto empezaba a ser más confuso, entonces dijeron, bueno, mejor vamos a usar mejor la palabra naturaleza. La naturaleza es el modo de ser de algo que es concreto, que no es cambiable, que es esencial a ese objeto, ser, cosa, para usar el término filosófico, cosa. Eh, y de verdad, es un término filosófico que se usa mucho, la coseidad de las cosas. Eh, y cuando piensen en naturaleza, quiero llevarlo un poquito a la filosofía griega antigua, que lo veía como algo que viene de la reflexión, eh, el razonamiento del mundo natural. Naturaleza, natural, ¿verdad? Viene de las formas cómo las cosas son. Las cosas existen como naturaleza. Hay algo que las une, hay algo que las mantiene siendo lo que son. Entonces, y yo en Venezuela, para ponerles un ejemplo de cómo esto se ve en la filosofía griega de una manera muy, muy concreta, muy fácil de entender. En Venezuela, cuando yo vivía en Venezuela hace muchos años, hace como unos 18 años atrás, había lugares donde habían árboles con mangos, muchos mangos. Y en la universidad donde yo estudié filosofía, se llenaba de mangos por todos lados, ¿no? Y en una de esas clases de estudiar filosofía griega, el profesor apunta al árbol de mango y nos estaba preguntando, ok, ¿por qué este árbol de mango de repente no empieza a dar piñas? Esto es importante, es una pregunta filosófica importante para los primeros filósofos serios en Grecia. ¿Por qué el árbol no empieza a aleatoriamente dar otros frutos? ¿Va a pasar? No, no va a pasar, no va a pasar nunca. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una identidad que se mantiene en el árbol y que no hay manera alguna que este árbol pase a ser algo que no es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los seres, los conejos, no se vuelven caballos, tienen una naturaleza y se mantienen. Entonces, hay algo en el mundo, hay un orden que se mantiene, que no permite que las cosas se vayan a caos. ¿Qué es lo que lo retiene siendo así? ¿Qué es lo que retiene a un conejo siendo un conejo? ¿Qué es lo que retiene a un caballo ser un caballo? ¿Qué es lo que retiene una mata de mango ser una mata de mango? Esto es lo que dijeron los filósofos, de decir, bueno, definitivamente hay una naturaleza en cada una de las cosas, una forma en la que son, un modo en el que son, del que no se pueden escapar. Están confinados por una ley, por un orden que ellos le llamaron, por cierto, logos, que es lo que el apóstol Juan dice de Jesús, ¿no? El principio era el logos, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Esto es un vocabulario que ya estaba en la filosofía griega y nos ayuda a entender por qué el mundo no es un caos, el mundo tiene un orden por el logos de Dios que mantiene todas las cosas subsistiendo en orden. ¿Verdad? La Biblia dice todas las cosas subsisten en Él, en Cristo, que es el logos. Todo esto
fue algo de profunda reflexión en los primeros siglos del cristianismo, en teólogos brillantes que estudiaban filosofía y estudiaban teología, y por lo tanto les parecía una palabra apropiada usar la palabra physis, naturaleza, modo de ser, para hablar de cómo Jesucristo es una persona que ahora, después de su encarnación, tiene dos modos de ser, dos modos de existir como Dios eternamente y para siempre. Esto no cambia, ¿verdad? Esto siempre ha sido así, pero ahora ha asumido en el tiempo un modo de ser que es humano. Entonces, la palabra en latín termina siendo natura, que traduce physis. Entonces, en Calcedonia vemos en la versión griega y en la versión latina estos vocabularios, dos naturalezas que no se mezclan, confunden o dividen, pero que se mantienen unidas en la única persona del Hijo. Entonces ya tenemos las categorías, el vocabulario, y vemos por qué estas naturalezas se mantienen siendo lo que son. Dios se mantiene siendo Dios, el hombre se mantiene siendo el hombre. Son modos de ser concretos, definidos, y la persona del Hijo subsiste en ambas, existe como Dios y como hombre, pero en una unión hipostática, ¿verdad? Se ha unido a su persona. Él es el agente, él es el agente, él es el yo, él es el sujeto de ambas naturalezas. Por lo tanto, se puede decir que el Hijo es inmortal, el Hijo murió. El Hijo es omnisciente, el Hijo no sabía el día y la hora. Porque el Hijo es el mismo agente, sujeto, yo, que subsisten estas dos naturalezas. Entonces vamos a una definición concreta. Unión hipostática, término teológico utilizado en la iglesia primitiva para describir la unión de las naturalezas divina y humana en la única persona o hipóstasis de Jesucristo. Esto explica cómo Cristo puede ser plenamente Dios y plenamente humano simultáneamente, sin destruir su humanidad ni su divinidad, ni dividir su persona única en dos. Entonces, vemos por qué la unión hipostática es tan importante. Y si nosotros jamás escuchamos de esta clase o de estos términos, de estos conceptos teológicos, vamos a estar muy poco preparados para los cuestionamientos que vienen de ateos, de herejes o de personas confundidas simplemente. Porque es un tema complejo, no es un tema que intuitivamente uno diga, ya encontré una solución por mí mismo. Le tomó siglos a las personas, a los teólogos, a los pastores, encontrar la fórmula y el vocabulario preciso para resguardar la gloria de Cristo como perfecto Dios y verdadero hombre. Pastor, una pregunta ahí, disculpe que lo corte. Eh, Adelante. el hermano Darías pregunta, ¿sería correcto decir que ambas naturalezas interactúan entre sí? Esa es una muy buena pregunta. Um, bueno, le voy a dar otro, otro término teológico en latín, ¿verdad? Que pueden investigar y así pueden explorar esa categoría teológica. Y estos términos teológicos, por cierto, que le voy a dar, estos términos se han olvidado ya, de muchos libros de teología ya no los enseñan. En la antigüedad se enseñaba mucho, pero
ya hoy en día no se han preservado, pero son términos muy importantes en latín que deberían investigar y retener en su vocabulario. Hay una frase que se llama comunicatio idiomatum. Esas son dos palabras, comunicatio idiomatum. Eh, Cuando ustedes profundizan, ¿verdad?, en su investigación en comunicatio idiomatum, ven que es una frase en latín que habla de la comunicación de las propiedades o atributos de las naturalezas. Y esto, si van a fuentes verdaderamente serias, van a ver que hay un debate, de hecho, ahí, entre los luteranos, entre calvinistas, que tienen diferentes concepciones de comunicatio idiomatum, de la interacción de los atributos de las naturalezas entre sí, o el cómo comparten, por así decirlo, propiedades. Pero la verdad es que en la tradición reformada, que yo estoy quizá representando un poco más acá, una tradición un poco más clásica, comunicatio idiomatum termina siendo realmente una forma de hablar, más que una relación real entre los atributos, termina siendo una forma de poder hablar, usar un vocabulario teológico en el que se puede atribuir al hijo propiedades que pertenecen a ambas naturalezas. Eso es lo que termina siendo en la tradición reformada. Entonces es una estrategia de comunicación para entender la Biblia, porque la Biblia a veces hace esto, a veces usa el comunicatio idiomatum para decir, por ejemplo, uh, que Jesús era Dios que compró a la iglesia con su propia sangre. Y usa la palabra Dios derramando sangre, pero Dios no tiene sangre. Entonces están refiriéndose a cómo Jesucristo, por ser el único agente y sujeto de, de su ser, se puede atribuir características que pertenecen a ambos atributos. Pero, ya para responder a la pregunta más directamente, ¿qué significa esto? Que entre sí hay una relación directa entre las naturalezas. Yo diría, como muchos misterios en la teología, se responden con un sí y no. No probablemente de la manera que uno lo asume, que es como que, bueno, tengo como que dos poderes acá y uno se comparte una cosa acá, otra acá, y así como que es como si estuviera simplemente compartiendo, revolviendo, por así decirlo, los recursos que tengo, ¿no? No, eso no, eso no es cierto, eso no es lo que quiere la tradición reformada. Los luteranos terminan haciendo algo parecido, algo un poco raro. La verdad es que los luteranos como tradición, el luteranismo, es bastante raro. Es bastante raro. Eh, Martín Lutero no tanto, pero el luteranismo termina haciendo algunas cosas en cristología que son raras, ¿no? En el que este asunto de la naturaleza se vuelve complejo porque empiezan a precisamente mezclar estos atributos y decir, bueno, el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano de Jesús, ahora puede estar en todos lados y podemos nosotros comerlo en la cena del Señor porque Él está presente también con su cuerpo. Se vuelve muy raro. Entonces, en la tradición reformada no se hace eso, se mantiene Calcedonia de una manera muy cuidadosa y decir, hey, Calcedonia dice que las propiedades de cada naturaleza se conservan. Eso es lo que literalmente dice. Las propiedades de cada naturaleza se conservan. Las propiedades humanas se conservan como humanas. Las propiedades divinas se conservan como divinas. Entonces, no están confundiéndose ni mezclándose. Otra vez, es un término de Calcedonia. Pero les dije sí y no. Les expliqué el no. Pero ¿cómo sí? Bueno, sí en el sentido de que Dios se relaciona con todos nosotros. Tú y yo estamos respirando porque Dios nos está sosteniendo.
Mi corazón está palpitando porque Dios lo está sosteniendo. Si yo estoy enseñando ahorita mismo con el conocimiento que Él me ha dado, es porque Él está sosteniendo mi habilidad de pensar en cada momento. Entonces, hay un sentido en el que sí, los atributos divinos de Dios tocan toda su creación, todo el tiempo, y por lo tanto, claro que tocan a la humanidad de Jesús, porque Jesús tenía una humanidad real como la nuestra que necesitaba de la ayuda, asistencia divina para seguir viviendo, seguir caminando, seguir pensando, seguir hablando. Entonces, por eso el sí y el no. No en el sentido raro en el que estaba diciendo, pero sí en el sentido de Pastor que Luis, Dios es Dios y se mantiene relacionado con nosotros, pero en su humanidad no era como que él tiene ese acceso a decir, no de esa manera, sino a través de su persona. Dígame, hermano. Sí, sí, interesante, siguiente pregunta, porque disculpe, hay hermano. versículos. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Digo. Hermano Alexander, un ratito tenemos unas preguntas y le doy pase al momento que le No, pero corresponda. para complementar lo que el pastor está diciendo, un complemento, para que Hablar. no se vaya la idea, digo. Las preguntas van a estar ahí, no se van a perder. ¿Puedo? Sigan más, hermano, sigan. Y interesante lo que el pastor acaba de decir. Es bueno saber y identificar cuando se refiere al Hijo, cuando se refiere al Padre, cuando se refiere al Espíritu Santo, las palabras. Pero tampoco como esa pregunta, si que interactúan, creo que no sería correcto. Pienso que coexisten, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana sería, porque interactuar ya es como usted está diciendo, un juego de roles, que se va allá, porque yo entiendo que él lloró, sentía hambre, se angustió, vemos la parte humana y vemos también la parte divina cuando tenía que ser el Hijo de Dios, tenía que ser eterno para que pueda perdonar sus pecados eternamente. Vemos la asistencia del Espíritu Santo también en la obra de los milagros, parece contradictorio porque hay una parte que dice en Mateo la tentación de Jesús y el Espíritu le llevó al desierto para que fuese tentado. Eso parece contradictorio, pero podemos decir que Dios se hizo conocer mediante Jesús, eh, mediante la persona humana, pero sin pecado. No hubo nada de cada uno con su, por ejemplo, la tentación que sufrió Jesucristo. ¿Lo sufrió divinamente o humanamente? ¿No? Se pueden preguntar. O se puede preguntar a mí, ¿quién murió en la cruz? ¿La parte divina? No puede ser la parte divina porque Dios es Bueno, eterno. La en lo que parte tengo en humana, presentación ¿no? ahorita, vamos a ir a la cruz a profundidad ahorita. Ah, ya eso no más quiere decir. Gracias. Excelente, gracias. Bien, Pato, ¿puedo continuar con las preguntas o continuamos con la exposición? La dejamos hasta ahí. Dale la pregunta, yo creo que es una, porque justo viene otra sección ahorita, Dale. entonces mejor vamos a las preguntas y sigo la sección que sigue. Dale, hay tres preguntitas, dice la primera, ¿se podría entender que Dios solo se hizo hombre a través de su Hijo cuando le envió a la tierra? ¿Ahora sigue siendo espíritu como siempre fue su naturaleza o atributo? Ahora sigue siendo espíritu. ¿Quién? ¿Dios? Dios. Para Bueno, responder. tú estás leyendo la pregunta, ¿verdad? Tú no estás haciéndola. Mira, yo este, voy a asumir que está hablando de la persona del Hijo. O sea, que está hablando de Dios el Hijo. Voy a asumir que está diciendo, bueno, Dios el Hijo vino como hombre, pero ahora ascendió y ahora cómo sigue existiendo Dios el Hijo, ¿no? Eh, Voy a asumir que esa es la pregunta. Y es una muy buena pregunta. Básicamente, ¿de qué forma existe el Cristo resucitado? ¿Como un espíritu? No. Él existe como un Cristo resucitado, físicamente. Sin embargo, el cuerpo de Jesús es los primeros frutos de la postrera
resurrección que tendremos nosotros. Es decir, Él cuando es ascendido a los cielos y glorificado y sentado a la diestra del Padre, Él lo hace con un cuerpo en gloria, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo distinto. Es el mismo en identidad, pero es distinto en su forma de ser, en su modo de ser, porque está preparado para una eternidad en gloria, que es lo que nosotros esperamos. Es decir, en nuestro futuro esperado no es ser almas flotantes por la eternidad, es ser resucitados física y corporalmente, pero no es en esta debilidad presente, como dice 1 Corintios capítulo 15. Y dice que ni siquiera nos podemos imaginar cómo eso se ve. Se ve como una realidad física, se ve como este mismo cuerpo. Y esto es muy importante, que es raro, pero la Biblia hace un énfasis en que lo creamos, que no es un cuerpo diferente. Y esto es muy interesante, es este cuerpo. Como la Biblia trata de hacer un énfasis, de decirnos, no es una reencarnación, no es un cuerpo completamente distinto a este cuerpo, es una resurrección y una transformación en gloria. O sea, para decirlo de otra manera, la apariencia que tienes eres tú. No es simplemente la cárcel platónica, no de Platón, del alma, y ya, un cascarón que no es parte de ti, simplemente algo que te mantiene ahí. No, el cuerpo que Dios nos ha dado es tan nuestro, tan nosotros como nuestra alma. Somos seres psicosomáticos, alma y cuerpo, que somos, esa es nuestra identidad y por siempre lo seremos así, porque seremos resucitados y seguiremos siendo a mi cuerpo. Asimismo, Jesús existe física, corporalmente, con su propio cuerpo resucitado, pero ya preparado en gloria, y por eso es los primeros frutos, porque así seremos nosotros. Y ese cuerpo glorioso está listo para existir en esa realidad en el que el cielo y la tierra son uno, en el que el físico, lo invisible y lo invisible están coexistiendo de una manera que no conocemos, no entendemos, pero esa es la existencia de Jesús. No es dejar de estar encarnado ahora que ya cumplió su misión, sino que por siempre va a mantener esa doble naturaleza. Bien, pastor, hay unas preguntas más adicionales. Dice el hermano que consultó que sí le entendió la pregunta, así que está Ok, bien. El hermano Diego dice, antropopatismo sería atribuirle sangre a Dios, ¿correcto? no. Hasta donde yo sé, antropopatismo sería algo como el Dios se entristeció, por ejemplo. Dios, ¿verdad? Se confundió. ¿Qué quiere decir? Antro, Antropomorfismo empieza a ver algunas características que usualmente tienen que ver con quién es, con la forma. Antropopatismo tiene que ver un poco con las emociones, con las emociones. Dios no tiene eh, las emociones que nosotros tenemos como criaturas, porque Él no es cambiante de esa manera, y por eso cuando dice la Biblia que pues él se entristeció por esto o lo otro, está usando antropopatismo, hablando de su vida emocional. Ahora, Dios ama de una manera que no comprendemos. Dios muestra, expresa su ira, pero no de una manera emocional como nosotros lo sentimos, sino es una expresión de su santidad justa hacia los pecadores. En fin, muchas cosas como estas, pero un buen término para aprender y para usar, así que sí, sigue echándole ganas y agarrando más términos teológicos. Gracias, pastor. Siguiente pregunta dice el hermano Charles Randy. ¿Se podría decir que Jesús tuvo principio, pero como hijo es eterno? Oh, claro, ya entendí.
Eh, Mira, la verdad, yo tendría mucho cuidado con eso, porque estás usando un nombre propio, Jesús. Y se puede malentender. Mucha gente, y es que al final uno dice, bueno, ¿qué vas a decir? O sea, mucha gente dice, bueno, ¿cómo le decimos a Jesús? Jesús, se llama Jesús. Entonces, ese término puede usarse mucho para referirse a su persona, ¿no? Él es Jesús. Ahora, entiendo que él fue llamado Jesús cuando nació. El ángel le reveló a José y a María, pero a José también en sueño, Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es muy importante. Pero yo diría, mira, básicamente entiendo tu pregunta porque lo que está preguntando es ¿cuál es el mejor vocabulario? Eso es lo que me está preguntando. ¿Cuál es el mejor vocabulario para expresar esta verdad? La verdad es que su humanidad no es eterna, ¿no? Y entonces yo te diría, usa el vocabulario que yo he estado usando, que digo, en el tiempo asumió una naturaleza humana. ¿Por qué se usa ese vocabulario en teología? Porque es bíblico y porque mantiene esa diferenciación y por lo tanto es muy difícil de confundir con decir, bueno, Jesús comenzó a existir en tal fecha. Puede confundirse, puede tornarse un poco hacia un semi-arrianismo. Entonces, yo diría eso, ¿no? Puedes decir más bien que en el tiempo o en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, tomó naturaleza de hombre, asumió naturaleza de hombre y se unió a la naturaleza de hombre de tal manera que Él es ahora hombre también con nosotros desde ese momento. Y antes de eso, pues no lo era. No, antes de eso no era hombre, ¿no? En ese sentido, fue un milagro de la encarnación. Bien, pastor, gracias. Siguiente y última pregunta, hasta aquí. Amén, dice. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero Dios no tiene sangre, ¿eso significa que Cristo obtuvo sangre solamente como hombre en su naturaleza humana? Una pregunta. Bueno, yo me iría a un dato curioso para ilustrar esta pregunta, esta respuesta. Un dato curioso es que en la historia de John MacArthur hubo un momento en su ministerio en el que se llamó como que la gran controversia en que muchos pastores de su zona, hace décadas y décadas y décadas atrás, lo metieron en un gran problema llamándolo hereje, llamándolo falso maestro, llamándolo de todo, porque aseguraban, dice, que había una sangre, cuando hablamos de la sangre de Jesús, estaba hablando de una sangre literal que él había llevado al cielo para entonces ofrecer un sacrificio, derramarla allá en el cielo, en el santuario. Y MacArthur decía, no, no, no. Cuando la palabra de Dios habla de esto en Hebreos, está usando la palabra sangre como una forma de expresar el concepto de muerte. La muerte de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces, no es, y esto lo metió en un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque, bueno, entre los poemas, los himnos y las frases que se vuelven sagradas, uno dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Y al final uno puede decir, bueno, no todos los versículos se pueden como expresar de una manera tan superficial como que, bueno, es una sangre literal que está allá arriba, que Jesús tuvo que llevar en un plato hasta el santuario celestial, sino que estamos hablando de, la verdad, realidades inexpresables, celestiales, en el que se está comunicando que fue porque Jesús murió por nosotros. Entonces, somos lavados, es decir, perdonados y justificados porque Jesús
es nuestro sacrificio que murió por nosotros. ¿Tuvo que haber una transacción con sangre literal en el cielo para que eso pasara? No. Eh, ¿Jesús derramó sangre literal en la cruz? Por supuesto que sí, como los corderos, pero recordemos que incluso ahí Dios le dio un significado a la sangre, dijo, la sangre significa la vida. Y eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más simbolismo y significado tiene en el caso de Cristo? Entonces, sí, eso es lo que quería quizá responder a la pregunta, ¿no? Es decir, que esto es mucho más profundo que simplemente intercambio de sangre o algo así. Va acerca de la vida de Cristo ofrecida por nosotros, la muerte de Cristo y cómo esa es nuestra justificación ante el Señor. Gracias, pastor. Ya no tenemos más preguntas por ahora. ¿Muy bien? Ahorita solo vamos a algunos pasajes bíblicos que yo creo que son buenos porque cuando hablamos de estos términos que a veces pueden ser bastante filosóficos, teológicos, complejos, empezamos a decir como que, ¿y dónde está en la Biblia eso? y, y yo lo que quiero que vean es que en las confesiones cristianas, muy bien pensadas, muy bíblicas, reformadas, se ha hablado de que nosotros debemos sostener como doctrina aquellas verdades que están en la Biblia explícitamente o como inferencia necesaria de la Biblia. Entonces hay cosas que son conclusiones o inferencias que son necesarias en la Biblia para mantener la fe cristiana. Y por eso es que todos estos términos se usan, pero detrás de estos términos, los pilares que sostienen estos términos, que buscan como resumir todo en una forma muy pequeña, hay muchos versículos. Hay versículos que simplemente nos exponen el misterio de la encarnación. Uh, y un misterio en el que se expresa una dualidad en el que hay Jesús es Dios, es hombre, pero es una unidad en su persona. Es la gloria de la encarnación. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Tenemos aquí la humanidad de María, está escuchando, la divinidad del Espíritu que va a venir a posar como una sombra de lo alto y van a ser este que es hijo, pero que es hijo de Dios, que es santo. Se enfatiza ahí, ¿verdad? Que no es un pecador como nosotros, él es santo, es diferente. Recuerden que la palabra santo significa diferente, distinto, trascendente, otro, apartado, separado. No es como yo, ¿verdad? Como la canción que le estuve cantando ayer, no es como yo. Entonces se habla aquí en este anuncio de él como esto, como algo completamente único y diferente, hijo de Dios. Luego vamos a primera de Juan y dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Esto es muy interesante porque está usando un vocabulario de envío de lo alto, donde está Dios, descendiendo a nosotros, pero dice con una verdadera humanidad, carne, una verdadera humanidad. Pero ¿qué pasa? Todo el espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está en este mundo.
Juan 1:14, por supuesto, quizá lo más profundo y maravilloso, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Eso es la palabra logos, como les había mencionado antes. El logos se hizo hombre, humano. La palabra carne se está usando aquí en un sentido eh, representativo de la humanidad, ¿verdad? El logos se hizo humano y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, y está hablando de la relación eterna trinitaria entre Cristo, entre el Hijo y el Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos que estoy leyendo otra vez nos ponen como lectores a hacernos las preguntas que nos llevan a Calcedonia, ¿ok? Hacernos las preguntas que nos llevan a la unión hipostática. Por eso estoy leyendo los versículos, porque no es que aquí ya se explica la definición de unión hipostática, pero estos son los pilares detrás de estas conclusiones y definiciones tan pequeñas, tan chiquitas, tan concretas, pero hay detrás de ello versículos que nos van guiando hacia esas conclusiones. Filipenses 2, por supuesto, lo vimos un poco, ¿verdad? Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús, Cristo, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Esta es una versión un poco diferente de la Biblia de textual, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Llamándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay dos palabras importantes. La palabra forma. La palabra forma es una palabra griega muy técnica y muy empleada en filosofía griega de esa época incluso. Forma se usaba para hablar de la esencia de las cosas, la identidad de las cosas. Lo más esencial, sustancial de ese ser, existir en la forma de Dios, está hablando de ser consubstancial con el Padre, está hablando de ser de la sustancia de Dios, de la esencia del Padre. Y aún así, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Toma entonces la naturaleza nuestra. Y ahí esta la palabra forma, yo creo que nos apunta mucho al uso de la palabra naturaleza después en Calcedonia. 1 Timoteo 3:16, de último, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, ¿verdad? Él se hizo manifiesto en su humanidad. Por cierto, me acabo de recordar una pregunta que se hizo que no respondí, que si Dios, entonces podemos decir que Dios se había revelado a través de Jesús. Sí, por supuesto que sí. Eso es lo que apunta a la palabra manifestado, ¿no? Aquí Él fue manifestado en carne. La encarnación es una de las revelaciones más grandes de Dios, porque nos revela no solo su carácter, su poder, pero nos revela su vida intratrinitaria, porque el Padre envía al Hijo en el poder del Espíritu en la encarnación. Y esto sucede en la historia humana. Entonces, es un acto de revelación, es un acto de manifestación de la vida interna de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él fue entonces manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles. Por cierto, creo que justificado en el Espíritu se refiere a su resurrección, porque fue vindicado en el Espíritu, es decir, justificado en el sentido de Santiago, de que se da razón de su validez por el Espíritu en el poder de su resurrección. Luego es visto por los ángeles. Eso probablemente se refiere a su ascensión y recepción en la gloria y el trono de Dios, ¿verdad? La glorificación y exaltación de Cristo. Y después dice proclamado entre los gentiles, después del Pentecostés.
cuando envía su Espíritu Santo. Creído en el mundo, ¿verdad? Cuando avanza el Evangelio a varias naciones, recibido arriba en gloria. Muy bien. Ahora vamos a la cruz. Si hay alguna otra pregunta, puedo responder, si no, continúo hacia la cruz. Justo acaba de enviar una, pastor, dice, se podría decir que la frase se despojó a sí mismo no es que dejó de ser Dios, sino que no usó de sus atributos divinos. Hay personas que dicen esto, pero son personas que sostienen a lo que se llama kenoticismo, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando un poco, que al final, ¿qué significa no usar los atributos? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué significa que yo soy omnisciente, pero decido pausar o no usar mi omnisciencia? ¿Que no conozco algo? Si yo no conozco algo, entonces dejé de usar mi omnisciencia, pero si dejé de usar mi omnisciencia y no soy, entonces ya no soy omnisciente. Entonces, otra vez, yo creo que entiendo y muchas personas que son, otra vez, si, sabiéndolo o no sabiéndolo, que mantienen el cronoticismo, tratan de buscar palabras menos agresivas para decir, bueno, no es que Dios haya dejado de ser Dios, pero dejó de usar sus atributos, pausó sus atributos de alguna manera. Pero ¿qué significa pausar sus atributos? Otra vez, ¿qué significa pausar su omnisciencia o omnipresencia? O dejar de usar su omnisciencia. ¿Qué significa dejar de saber algo? Entonces ya no es omnisciente. Entonces hay un cambio real en Dios en el que él pues ya no sabe algo. Entonces, estas cosas terminan llevándonos al mismo dilema. Quizás están buscando decirnos, bueno, hubo un cambio en Dios, pero no fue tan grande. Y diría, sí, pero es lo mismo. El dilema es que hubo un cambio en Dios. Ese es el dilema. No que tan grande fue el cambio, es que no puede haber un cambio porque es inmutable. Él es inmutable. Entonces, yo diría, no, no significa que se despojó, no quiere decir que dejó de usar sus atributos, porque Jesús, aun cuando vivía como un bebé, en los brazos de María, sostenido en los brazos de María, era el mismo Dios que sostenía el mundo. Y si Jesús en su divinidad hubiera dejado de sostener el mundo, por algún momento del mundo dejaría de existir. Él es Dios eterno, todas las cosas subsisten en él, su propio cuerpo, su propia madre, los propios brazos de su madre que lo sostenían, el suelo que sostenía los pies de su madre, el planeta y las estrellas, todo lo sostiene el Señor. Entonces, por eso es que no podemos admitir cambios en sus atributos divinos. Por eso es que se despojó a sí mismo, no está hablando de un cambio en sus atributos divinos, ni de pausa, ni de eliminación, ni de dejar de usarlos, ni de ningún sentido. Otra vez, hay una simultaneidad. Él simultáneamente se mantuvo siendo Dios sin que fuera afectado como Dios, pero en el tiempo asumió una naturaleza humana, pero siguió siendo Dios como siempre lo ha sido y siempre lo será. Muy bien, buena pregunta. Creo que no hay otra, entonces Sí, seguimos. ya no hay otra. Vamos entonces a aplicar estos conceptos. A mí me gusta mucho cuando podemos pasar de los bloques teóricos a decir, bueno, vamos a aplicar las herramientas que hemos visto ahora en la cruz. Quería poner un pasaje, pero no lo puse aquí. Quiero que lo recuerden, por lo menos. Es un pasaje muy famoso. Eh, para comenzar a explorar la cruz, ahora con estas herramientas que tenemos, con este entendimiento que tenemos de la unión hipostática. Y el pasaje es que Jesús está en la cruz y dice,
Eli, Eli, lama sabactani, que traducido significa Señor, oh mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esto es uno de los versículos más conocidos, pero menos explorados de nuestra época. Pero a través de la historia, por eso es importante saber la historia de la teología, los primeros cristianos, muchos cristianos importantes, pudieron entender esto y a interpretarlo con una mejor teología. Hoy en día, cuando se predica o se comparte de este versículo, muchas veces se predica o se comparte errores doctrinales. Si usted está preparándose para predicar esto en Semana Santa o ya lo ha hecho o va a estudiarlo, le recomiendo, yo escribí un artículo en Coalición por el Evangelio, puede buscar en internet Coalición por el Evangelio, creo que el artículo se llama ¿Cómo el inmortal murió? Algo así, déjame ver. No quiero, no quiero. ¿Cómo murió el inmortal? Algo así. Y ahí van a tener muchas, muchas citas. Este, ¿Cómo pudo morir el inmortal Hijo de Dios? ¿Cómo pudo morir el inmortal Hijo de Dios? Coalición por el Evangelio. Y van a haber citas, ¿por qué les refiero a ese artículo? Porque van a haber citas de cristianos más antiguos, de los primeros siglos, que yo no los voy a mostrar ahorita, hablando de este versículo. ¿Qué es lo que se predica hoy en día sobre este versículo? Bueno, se predica que en la Trinidad se rompió en ese momento en la cruz, porque Dios el Padre abandonó a Dios el Hijo. Esto no está bien. Esto no está bien. La Trinidad no se puede romper. Dios es inquebrantable, inmutable, incambiable, impasible, inafectado por algo. Entonces, otros dicen, bueno, no se rompió, pero en ese momento Dios el Padre le dio la espalda en su divinidad, le dio la espalda a Dios el Hijo en su divinidad. Esto tampoco está bien. Dice, bueno, sí, sigue siendo Dios, sigue siendo la Trinidad, pero le dio la espalda. Hubo alguna enemistad, por así decirlo, momentánea, en el que la ira del Padre eh, en las personas divinas hubo una ira entre el Padre y el Hijo. Esto no es así. Entonces empezamos a quedarnos sin opciones cuando empezamos a ver, bueno, si esto está mal, si esto está mal, si esto está mal. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos aquí? ¿Qué hacemos? La Biblia nos orienta frente al misterio de la encarnación. Nos dice que Jesús es Dios inmortal, esto es importante, y que Jesús es hombre mortal. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna no va a morir. El verdadero Dios no puede morir. Él es inmortal. Y hay muchos versículos más que hablan de Dios como inmortal, pero quería mencionar aquí uno en que Jesús es descrito como Dios directamente. Dice, aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. ¿Verdad? Entonces, porque podemos decir, bueno, sí, Dios es inmortal, pero Jesús, bueno,
su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios, la vida eterna. Hay un sentido en el que Él es inmortal, pero hay un sentido en el que Jesús también es hombre mortal. Dice, pero Dios, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió, Jesús es mortal. Debemos mantener estas dos verdades en mente mientras contemplamos a Cristo, sin dividirlo en dos personas ni desfigurar sus naturalezas. Entonces, en Jesús vemos al Dios inmutable, quien nunca cambia ni afectó sus atributos divinos al encarnarse, sino que tomó y apropió para sí una naturaleza humana unida a su persona, unión hipostática. Ambas naturalezas están unidas a la persona, pero sin mezclarse entre sí. Y en la cruz, las propiedades de cada naturaleza se conservan intactas. El Hijo muere en su condición de hombre, ¿verdad? Haciéndose en forma de Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. En su forma de siervo, en su forma de hombre, muere en su condición de hombre, mientras vive por siempre como Dios impasible. Impasible quiere decir inafectado, nada lo puede tocar. Una persona divina que simultáneamente subsiste en dos naturalezas. Eso es lo que sucede en la cruz, que Jesús muere, la única muerte que puede morir, que es la muerte de un hombre. Pastor, una consulta ahí antes de que continúe. Ok, El hermano Randy tiene una pregunta para realizarla. Le voy a dar pase a su micro para que pueda prender el micro y pueda preguntarle. Adelante, hermano Randy. No, pastor, era para comparar así cuando dijo el pastor la muerte del Dios inmortal, o sea, cuando un Dios inmortal, ¿cómo puede morir? Esa era más o menos una pregunta cuando dice, ¿cuándo el agua tuvo sed, no? El agua de vida es Jesús, y al final en la cruz tuvo sed. Era como para comparar lo que el pastor dijo, ¿no? Cuando un Dios inmortal muere. Esa era la comparación que después puse ahí en el chat. No tanto era una pregunta, sino para comparar eso lo que dijo el Comenta. pastor. claro. Y esto se conecta con nuestra clase porque lo que debemos entender es que la única forma en la que un Dios inmortal muere no es muriendo porque Él es inmortal, sino es asumiendo una naturaleza humana para morir. Es decir, la única manera en que un Dios inmortal puede morir es al encarnarse, ¿verdad? Por eso la necesidad de la encarnación. ¿Por qué Dios se vuelve hombre? Porque solo un hombre, o solo como hombre, puede morir, ¿verdad? Si Dios no se encarnara, no podría ser nuestro sacrificio, no podría morir, porque Dios es inmortal. Pero ahora a través de su naturaleza humana, puede experimentar la muerte humana que no le afecta en su naturaleza divina o sus atributos divinos. Pero por la unión hipostática, la unión personal, el que muere es el hijo, el que muere es la persona, es decir, está identificado, es el yo de esa naturaleza humana, es el hijo. Y por lo tanto él puede decir, yo morí, aunque él siguió viviendo por siempre porque él es Dios. Entonces, en un sentido, para hacerlo más técnico, él puede decir, yo experimenté la muerte como hombre. Vamos entonces a los primeros siglos para que vean que esto no es una doctrina moderna o algo que yo me inventé o algo que los últimos teólogos han dicho. Esto es de los primeros siglos. Cirilio de Alejandría, más o menos en el año 300 y tanto, 400, dice esto. No que haya experimentado la muerte en lo que atañe a su propia naturaleza divina. Sería una locura decirlo o pensarlo, sino porque, como he dicho hace poco, su carne ha gustado la muerte.
su carne, es decir, su humanidad, ha gustado la muerte. Este es un libro muy moderno, acaba de publicarse hace como un año apenas, es muy, muy bueno, por cierto, y ojalá que lo traduzcan al español en algún momento. Es súper bueno. Dice, Dios no puede morir. Sin embargo, es posible que el Hijo de Dios muera en virtud de su naturaleza humana, pues su naturaleza humana es débil y mortal. Entonces, entendiendo esto, quiero que volvamos al pasaje, ¿verdad? Elí lama sabactani. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, una forma mucho mejor de entender lo que está pasando ahí. Primero es recordar que Jesús está citando un salmo, ¿verdad? Él está citando el Salmo 22 diciendo, Elí lama sabactani, esta es el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo el Salmo nos habla de la crucifixión, de cómo iba a ser sacrificado, pero después, al citar el Salmo, él está apuntando a algo que le está pasando, ¿verdad? Él está cumpliendo este Salmo, ¿verdad? Él está siendo crucificado, pero el error que cometemos es llevar este abandono divino, este juicio divino, llevarlo a la Trinidad y meterlo en la Trinidad y decir, aquí pasó algo entre la Trinidad. No, no debemos hacer eso. Lo que debemos hacer es regresar a la cruz y decir, ¿qué está pasando aquí en la cruz? Aquí bajo el sol, no aquí. Lo que está pasando aquí es que el Hijo de Dios encarnado, en su naturaleza humana, está viniendo como el segundo Adán, como nuestro representante pactual, está ahí representándonos a nosotros y ahí como nuestro representante humano en su humanidad está recibiendo la ira de Dios, la condenación merecida para los pecadores, el abandono divino. Y por lo tanto, y por lo tanto, esto no es algo que se debe atribuir exclusivamente al Padre. Fíjate que el versículo dice, no dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Dios. Entonces, la ira que está recibiendo Jesús en la cruz como nuestro representante humano, como un humano, llevando la condenación humana como representante del pacto, del segundo, el nuevo pacto, y como representante de este segunda humanidad, segundo Adán, la humanidad redimida, es la ira de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, incluso, ¿verdad? Porque él es Dios, el Espíritu es Dios, el Padre es Dios, hay un solo Dios. Y la ira de ese Dios que está siendo derramada sobre la humanidad, pero sobre el Hijo encarnado, Él la está recibiendo en esa cruz. Y por lo tanto, entendemos que esto cambia la conversación, porque ya no estamos metiéndola en la Trinidad y decir, a ver, cómo se afectó la Trinidad? No nos afectó. Estamos hablando de algo que sucede acá, en la cruz, con Jesús, como representante pactual, recibiendo la ira de Dios por la humanidad, y debemos verlo más conectado con la humanidad que algo intratrinitario. Él está haciendo algo por nosotros, recibiendo el castigo que Dios Santo debe derramar sobre nosotros. Y eso entonces es lo que pasa en el abandono de la cruz. Uh, Así que esa es la conclusión. Tengo algunas cosas más que decir, pero veo una mano por acá. Sí, pastor, ahí quería intervenir con una consulta el hermano Abel Ramírez. Así que, hermano Abel, adelante. Hermano Abel, el micro está apagado, se lo puede prender. Pasó, buenas noches. La consulta, en el tiempo, como en el Antiguo Testamento, se puede decir que el personaje principal que más sobresale es Dios Padre.
Luego Él envía a la cruz, Él envía a la tierra y Jesucristo viene a ser como el personaje principal, se puede decir. Y cuando Jesucristo Hijo asciende, el Espíritu Santo toma ya en esos tiempos como que Él, como el consolador, se puede decir. Se le podría decir que, que hay un tiempo principal para cada uno de ellos, sabiendo y que son uno solo. Como dice mi padre y yo, uno somos. Esa es la consulta. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Am, yo tengo una preocupación sobre la popularización de ese entendimiento de la Biblia, porque los que han popularizado más ese entendimiento han sido eh, proponentes de una versión distinta de la Trinidad, ni que niegan la Trinidad. No estoy diciendo que tú estás negando la Trinidad, Abel, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que se ha popularizado mucho es por grupos que niegan la Trinidad y abrazan algo que en teología se llama modalismo, eh, pero que ellos dicen, no, mira, Dios es uno solo, un solo ser, una sola persona, que se manifestó primero como padre, pero esa misma persona después se manifestó como hijo y ya después vino como el espíritu, pero es una persona con una naturaleza. Debemos tener mucho cuidado. Esto es una herejía muy antigua que se llamaba antes sabelianismo, por Sabelio. Desde los primeros siglos fue una de las primeras herejías que se combatió porque eh, es peligroso porque mantiene el vocabulario, pero niega la esencia de la distinción entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo diría, no, en el Antiguo Testamento realmente no hay un énfasis en la palabra Padre. Si tú buscas la palabra Padre en el Antiguo Testamento, no la vas a encontrar tanto. La vas a encontrar más en el Nuevo Testamento, de hecho. Yo creo que en el Antiguo Testamento podemos decir que se enfatiza al Dios trino en su unidad, ¿verdad? En el hecho de que Dios es uno, pero no necesariamente porque sea Padre, sino porque Dios es el Dios que es Padre y Espíritu Santo es uno. Entonces yo creo que mejor lo que puedes imaginar es la Trinidad es una revelación de la vida interna de Dios. Entonces, si yo tuviera aquí una cortina, ¿verdad? Digo, yo soy uno y me estoy presentando, Dios se revela así, ¿no? Dios es uno contra los ídolos, que había muchos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Abre la cortina y dice, miren cómo es mi vida secreta, misteriosa, interna, personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, no es tanto como que fuera el Padre en el Antiguo Testamento, es el Dios uno, ¿no? El Dios único, que ahora en el Nuevo Testamento, por la encarnación y el Evangelio, revela su identidad personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al enviar al Hijo en el poder del Espíritu. Y claro, cuando envía el Espíritu, no, o sea, el Espíritu es el Espíritu de Cristo y todas las obras que hace, las hace conectándonos a Cristo y a la obra de Cristo. Entonces, yo creo que más bien, en vez de pensar Padre, Hijo, Espíritu, Antiguo Testamento, Evangelios y el resto, yo creo que deberíamos pensar, Antiguo Testamento, Dios se va revelando como un solo Dios, no varios dioses, sino uno solo. Y en el Nuevo Testamento ya se revela como un Dios trinitario y la religión cristiana y la espiritualidad cristiana termina siendo una fe trinitaria hasta el fin, ¿no? Entonces, eso es una mejor paradigma para pensar en esto. Bueno, entonces terminamos simplemente con estas afirmaciones finales. Ya que el Hijo murió en su humanidad, podemos confesar que su muerte fue completamente real, dolorosa, trágica. El Hijo de Dios realmente murió. Segundo, el Hijo de Dios murió recibiendo en su cuerpo y alma humana el justo castigo que merecíamos nosotros. Tercero,
El Hijo de Dios demostró su amor en la cruz al experimentar verdaderamente esa condenación y muerte. Y por último, mientras el Hijo experimentaba muerte en su humanidad, continuaba sosteniendo el universo en su divinidad. ¿Cuáles son los beneficios prácticos de estudiar entonces la unión hipostática para ir terminando ya? Pues por lo menos 5 beneficios. Primero, que la definición de Calcedonia responde a nuestras inquietudes teológicas en cuanto a Cristo y nos ayuda a adorar y contemplar su gloria con entendimiento. Pues ya ahora que entiendo mejor la verdad, puedo adorar a Jesús con más confianza, entendiendo qué ha hecho Él por mí. Segundo, nos ayuda a defender la fe ante incrédulos y herejes, ante los mormones, ante los testigos de Jehová, ante las nuevas sectas apostólicas de la fe en Jesús, ante los unitarios, unicitarios, ante muchas personas que están teniendo muchas energías, nos ayuda entonces a defender la fe cristiana bíblica esencial. Tercero, nos ayuda a leer la Biblia mejor. Como les mostré, poniéndolo en práctica, vemos un pasaje que es complejo y decimos, bueno, ¿qué hacemos acá? Y esto nos puede ayudar a tener categorías para abordar esto y decir, bueno, es imposible que haya un cambio en Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Son bases teológicas que nos ayudan a interpretar. Cuarto, nos protegen de terminar desviados de la fe cristiana esencial. Podemos desviarnos si no estudiamos estas cosas poco a poco sin darnos cuenta hacia la herejía. Estudiar esto nos protege. Quinto, nos ayuda a entender la cruz y la salvación. Um, Voy a leer esto. La confesión ortodoxa de Jesús como Dios encarnado es mucho más maravillosa y misteriosa que las propuestas de los herejes. En Jesús vemos al Dios inmutable, quien nunca cambió ni afectó sus atributos divinos al encarnarse, sino que tomó y apropió para sí una naturaleza humana unida a su persona. De ahí que se le llama unión hipostática. Eso es todo, hermanos. Vamos entonces a comentarios finales, preguntas o despedidas. Listo, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional que pueda comentarlo? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Hola, Adelante, hermano Hernán, a ver. ¿cómo están? Buenas noches. Mi pregunta era si podrían compartir el video de estas dos clases para poder repasarlo. Me pareció muy interesante, le doy gracias a los dos. ¿Es posible o quizás las guías para Sí, poder repasar el tema? eso lo vamos a manejar por interno, ahí se lo vamos a informar. Lo tomamos como su pregunta y lo vamos a consultar. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre la clase, sobre los 2 días que hemos tenido? ¿Algunas palabras finales? Pueden levantar la mano y pueden dar sus palabras. Adelante, hermano Randy. Bueno, para comentar, hermano, Lincoln, el pastor también, muy edificante, sí, el curso, porque hay muchas, hubo a veces en transcurso pero de manera personal, ¿no? Yo siempre he escuchado muchos, a veces argumentos acerca de cómo reconciliar esa naturaleza, ¿no? Y a veces uno no se tenía argumento o no se entendía mejor cómo ver, y a veces caíamos o a veces no lo tocábamos, salteábamos de ese punto. Y en lo personal,
me edifica mucho y me exhorta a seguir estudiando, a escudriñar mucho mejor. Y ya me da argumento propio bíblico para poder yo entender mejor este tema. Y creo que muchos de mis hermanos también creo que les ha servido bastante. Eso quería comentar. Amén. Bien, Gracias. gracias, gracias por participar y las preguntas que has puesto que han ayudado a mantener la interacción y dinámica. ¿Alguien más, hermanos? Si no, vamos cerrando. Hermanos Gedalías, me parece. No es un ícono, ¿no? Listo, hermanos. Entonces, si no hay más preguntas, Pastor, muchas gracias por este tiempo. Esperamos más adelante se pueda dar alguna otra oportunidad. Vamos a tomar una foto final, hermanos, si pueden prender sus cámaras todos para poder tomar la foto respectiva. Hay un comentario de nuestra hermana Lucía, dice, yo solo quiero dar gracias a Dios por la maravillosa enseñanza que nos trajo el Pastor Luis. Un comentario de nuestra hermana Lucía que acaba de poner ahí en el chat. Listo, hermanos, pongan su mejor peinado, su mejor rostro, sonrían y a la voz, a ver, faltan algunos por ahí, ahí se van conectando, ahí están las cámaras, amén. Mi cámara no se puede prender, disculpen. No se preocupe, hermana. Listo, entonces a la voz de tres tomamos la fotito. Uno, dos. Vamos a tomar dos fotos porque hay dos pantallas, son bastantes. Y vamos a tomar dos fotos. A ver. A la voz de tres, la primera foto. Uno, dos, tres. Unos segundos. Chao. Disculpe, bueno, se cerró el Zoom. Vamos otra vez ya. Uno, otra vez prendan sus cámaras. Disculpen, había un inconveniente ahí con la computadora. Ya, ahí va. Uno, dos y tres. Primera foto. Ya. Y ahora vamos a la segunda foto. Listo. Segunda foto. Una, dos y tres. Listo, hermanos. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a terminar con tiempo de oración. Voy a pedir a nuestro pastor Luis Marín que pueda terminar con este tiempo de oración. Adelante, pastor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu salvación, por el gran milagro de la encarnación, de venir por nosotros, aunque no lo merecemos, aunque nos rebelamos contra ti y éramos por naturaleza hijos de ira. Señor, tú viniste a rescatarnos por tu gracia, para tu gloria. Gracias por amarnos y por salvarnos. Te pido, Dios, que nos ayudes a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que uses a cada uno de estos hermanos y hermanas para seguir proclamando el misterio del Evangelio de una manera precisa y fiel, que puedan, Señor, proclamar tu verdad con convicción
con sabiduría bíblica y que puedan hacer discípulos que sean bíblicos y fieles, Señor. Y que cada generación siempre tenga tu verdad y no la pierda. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar conectados. Un privilegio para mí el poder haber compartido con ustedes desde tan lejos. Nunca he ido a Perú, sé que la mayoría está en Perú. Algún día quizá Dios me conceda ir a Perú y nos vemos. Oye, hermanos, Amén, no se pastor. vayan, por favor, unos minutos, vamos a pasar un pequeño videíto antes. Gracias, pastor. Buenas noches No a se vayan, todos. no se vayan. El videíto. Ahí está. Hola, amados hermanos del Instituto Queruso. Qué gusto es para mí saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Jim Panaggio, soy misionero con la misión Reach Global. Con mi familia vivimos 15 años en Lima, Perú, trabajando en la educación teológica y formando líderes en distintas iglesias. Ahora vivo en Michigan, en los Estados Unidos, pero mi trabajo es viajar por toda América Latina, capacitando a pastores y líderes y enseñando las escrituras en una variedad de lugares. Quiero invitarlos a una masterclass auspiciado por el Instituto Queruso. Vamos a realizar este curso los días 24 y 25 de octubre a las 8 p.m. de manera virtual. Este curso se trata de la formación del carácter del cristiano. El curso se llama Transformación Espiritual. Hermanos, este curso es importante para cada creyente. Vamos a hablar del proceso y los medios que Dios utiliza para formar el carácter de Cristo en nosotros. Es un tema muy relevante y vamos a compartir elementos muy concretos que seguramente van a ayudar en el crecimiento espiritual de cada participante. Una vez más, el curso se llama Transformación Espiritual, los días 24 y 25 de octubre a las 8 p.m. de manera virtual. Gracias al Instituto Queruso por la invitación y nos vemos pronto. Listo, ese es el video, así que tenemos la invitación para el siguiente masterclass. El pastor Panayot nos va a compartir un tema muy importante, transformación espiritual, así que no se lo pierdan. Tuve la oportunidad Hermano de Lincoln. compartir de manera presencial ahí con el pastor Hermano Lincoln. Panayot, así que no se lo pierdan en el siguiente Hermano masterclass. Lincoln. Hermano Hermano Ramón, Lincoln. dígame. Sí, si me podrías pasar ese videíto para publicarlo en mi programa. No se preocupe, lo vamos a pasar de manera interna al grupo de masterclass. Ahí lo va a poder Amén. ver. Ya, pastor, gracias. Bendiciones. Buenas noches. Listo, hermano.